sobre todo por una mala maniobra en el manejo del instrumental. En este tema de patología de senos maxilares, vamos a revisar lo siguiente, ¿ya? Primero, recordar ciertas consideraciones generales que están relacionadas con la anatomía y la fisiología. Sabemos que en la cabeza existen senos paranasales. Hablamos o nos referimos de los senos etmoidales, los esfenoidales, los senos frontales. Por eso digo senos paranasales de la cabeza. Y el que es de mayor tamaño y que es de interés del odontólogo conocer la anatomía es el seno maxilar. ¿Por qué? Está relacionado, ¿no?, con los dientes, sobre todo en el área de los premolares y molares. Por eso que a este grupo de dientes se las conoce también como, con el nombre de piezas antrales, ¿sí? Entonces, recuerden que estos dientes están implantados en una parte del hueso maxilar, que se conoce con el nombre de apófisis alveolar. El tamaño del seno maxilar termina su crecimiento al completar la erupción de los dientes permanentes. Y generalmente este tamaño del seno maxilar se extiende desde la zona de premolares hasta el segundo molar, en la mayoría de los casos. Vamos a indicar que el seno maxilar tiene la forma de una pirámide y como es una cavidad, ¿ya?, se comunica con las fosas nasales a través del meato nasal medio. ¿Cuál es la función? Es humidificación del aire antes de llegar a los pulmones, calentamiento del aire, sirve como caja de resonancia para la voz. Por las características, la cavidad, por el revestimiento que tiene, epitelial ciliado, produce moco, ¿ya? Y como es una cavidad, sirve como amortiguador de fuerzas de impacto, o sea, algún golpe que pueda llegar a la cara, ¿no? Entonces, esto ayuda a minimizar a que órganos importantes sean dañados. Por eso se dice que sirve como un amortiguador de las fuerzas de impacto que pueda recibir el rostro. Bien. ¿Dónde localizamos los senos maxilares? ¿Ya? Lateralmente a la nariz tenemos la pared anterior, ¿verdad? Y en una radiografía podemos observar los senos, el seno maxilar, sobre todo en una radiografía panorámica, la que ustedes están observando. O puede ser una radiografía mucho más específica, como es la radiografía de Batters. A ver, ¿qué están observando ustedes en esta radiografía? Uno, yo he mencionado que el tamaño en condiciones normales ya abarca la zona de los premolares hasta el segundo molar, ¿sí? Pero ¿qué estamos viendo en esta radiografía? Prácticamente todo el cuerpo del maxilar, su neumatización, ¿no? Si ustedes observan, incluso el ápice del canino está relacionado con el piso del seno maxilar. Entonces, hay variantes, hay ciertas excepciones como la que ustedes están observando, ¿no? Acá, ¿qué es lo que observamos? Una mala imagen radiográfica en la que no se puede contornear o observar nítidamente lo que corresponde al seno maxilar. Por lo tanto, van a ver radiografías también que hay que rechazarlas, que no muestran el área que nosotros necesitamos estudiar, ¿verdad? Ok, esta es la radiografía de Batters. Ustedes se fijan, ¿no?,
en la que podemos, si nosotros recorremos la radiografía desde desde la región frontal, ahí ustedes van a encontrar el seno frontal, ¿no? Como celdillas, ¿no? Tiene diferentes formas, en este caso es lobulada. Luego bajamos a través de la línea media, que vendría a ser el tabique nasal. Lateralmente a derecha e izquierda tenemos una sombra radiopaca que corresponde al hueso propio de la nariz y a los cartílagos alares. Y más hacia la parte externa, aproximándonos a lo que es el hueso malar, encontramos una imagen radiolúcida, bien definida por un borde radiopaco, lo que correspondería al seno maxilar. ¿Ya? Tenemos el seno maxilar del lado derecho, lado izquierdo, con la misma intensidad de radiolucidez, condiciones normales. Y acá tenemos una tomografía de un corte axial, ¿no? En la que igual evidenciamos, ¿no? El seno maxilar como una sombra oscura. Y aquí tenemos una radiografía de senos paranasales en las que también evidenciamos la sombra radiolúcida del seno maxilar. Como estamos viendo de frente al paciente, ustedes se fijan donde termina la flechita, ¿ya? Correspondería al seno maxilar derecho del paciente. ¿Cómo ve el seno maxilar derecho? Se observa con una radiopacidad difusa, ¿no? Diferente a la del lado izquierdo, que sí podemos nosotros recorrer los contornos del seno maxilar por la radiopacidad e internamente se observa la radiolucidez. Y si tenemos esta radiopacidad difusa, estaríamos refiriéndonos a una sinusitis, a una inflamación del seno maxilar. La sinusitis puede tener origen nasal. En un 70% la sinusitis es de origen nasal. ¿Cuáles son las posibles causas? Infecciones por virus, alteraciones funcionales del ósteo. Puede ser que exista un pólipo, una obstrucción. El ósteo, recuerden que es la comunicación del seno maxilar con las fosas nasales a través del meato medio. La presencia de los pólipos o la diatesis alérgica. Recuerden que existen situaciones temporadas por el smog o alguna situación ambiental que ocasiona alergias, ocasiona una rinitis alérgica y ello conduce a una inflamación crónica permanente de la mucosa nasal. Y ello también va a obliterar o va a obstruir el ostium, ¿no? Impidiendo la salida de las secreciones que se dan o que se producen en el interior del seno maxilar. Las sinusitis también pueden ser de origen odontogénico, pero en menor porcentaje. Solo el 30% de las sinusitis pueden tener su origen odontogénico. ¿Cuáles son las posibles causas? Dientes desplazados al seno maxilar. Y este desplazamiento puede ser por una mala maniobra del operador, ¿verdad? Que por la forma como está empleando la fuerza o el instrumental, la raíz o el diente puede ser desplazado al seno maxilar. Por la presencia de quistes dentarios. Estamos indicando que hay piezas dentarias que están muy relacionadas con el seno maxilar. Si estas piezas dentarias están necrosadas, presentan un proceso inflamatorio a nivel del ápice y esta inflamación, esta infección puede pasar al seno maxilar. O una osteitis periapical. ¿Qué es la osteitis periapical? Igual, una inflamación, una infección del hueso periapical
que puede comprometer el seno maxilar. Ejemplos, veamos, desplazamiento del diente. Es importante una radiografía preoperatoria. Es importante que ustedes identifiquen que esa pieza tiene 2 o 3 raíces, ¿verdad? Aquí estamos viendo primer molar, 2 raíces vestibulares y la raíz palatina, ¿no? Que daría la impresión que está mucho más arriba, pero eso es por la proyección, por la cercanía al foco de rayos X. Si ustedes se fijan, esa raíz palatina está casi alineada con las raíces vestibulares. Pero después de una complicación, ¿qué pasa con esa raíz? Observen la radiografía de abajo. Esa raíz se ha desplazado y se encuentra a nivel del ápice del premolar, ¿no? En una radiografía transoperatoria. Cuando yo tengo dudas, ¿no? Puede ser porque posiblemente se haya aspirado, posiblemente se haya desplazado bruscamente esa raíz hacia afuera y no lo encontramos, no lo visualizamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar una radiografía antes de despachar al paciente, transoperatorio. Y aquí vamos a evidenciar la presencia y el desplazamiento de la raíz al interior del seno maxilar, ¿no? Que va a dar lugar a una complicación que es la sinusitis de origen odontogénico. Una osteitis periapical, piezas dentarias que están con una necrosis, un proceso inflamatorio e infeccioso del periápice, que fácilmente puede drenar y comprometer el seno maxilar. Ahí tenemos, ¿no? Los quistes dentarios de igual forma. Aquí un resto radicular con una sombra radiolúcida muy próxima a lo que es el piso del seno maxilar. Si este quiste se absceda, se infecta, lógicamente va a buscar una vía de salida y posiblemente puede comprometer lo que es el seno maxilar. Bien, o en ciertas radiografías panorámicas nos vamos a encontrar con hallazgos radiográficos. Por ejemplo, observen ustedes, este paciente tiene todos los dientes erupcionados en boca, las 32 piezas dentarias, pero se sacó la lotería, podríamos decir, ¿verdad? Porque tiene supernumerarios en maxilar y en mandíbula. En mandíbula tiene 4 supernumerarios y en el maxilar tiene un supernumerario. A veces las radiografías se constituyen ya como medios de hallazgo, ¿no? Generalmente un retenido, si está dentro del hueso, no ocasiona trastornos o molestias o dolor en el paciente, a menos que esté parcialmente erupcionado y por la invasión de microorganismos puede darse una infección, lo que conocemos como una pericoronitis. Estamos revisando lo que es la sinusitis aguda. ¿Cuál es la clínica en la sinusitis aguda? Dolor agudo en hemicara. Una mitad de la cara el paciente siente dolor. Cefalea difusa, sobre todo cuando aumenta la presión en el seno. ¿Cuándo va a aumentar la presión en el seno? Cuando sigue acumulándose el moco, ¿no? O los líquidos inflamatorios, o cuando el paciente se agacha, ¿no? Va a sentir ese dolor de cabeza, esa presión en la hemicara. Dolor periodontal difuso, ¿ya? Difuso. No se puede identificar la pieza dentaria. Inflamación de los tejidos blandos, se van a ver enrojecidos, ¿no? Importante que ustedes observen clínicamente al paciente. Vuelvo a repetir, paciente que esté cursando un proceso inflamatorio infeccioso
no vamos a tener un buen efecto anestésico. Tomen en cuenta esta situación. También dolor a la presión y a la percusión. El paciente puede presentar fiebre y si solicitamos un hemograma, el paciente presenta leucocitosis por encima de 10,000 milímetros cúbicos de glóbulos blancos se va a evidenciar en el hemograma. En la sinusitis crónica, la sintomatología es más atenuada, puede tener exacerbaciones agudas con las características ya mencionadas, aumenta las secreciones mucosas y purulentas. ¿Cuál es la complicación del no tratamiento de una sinusitis? Puede complicarse con una osteomielitis del maxilar superior, secundaria ¿a qué? A una sinusitis no tratada. Otra entidad patológica, empiema del seno. ¿Qué es el empiema? Ya existe formación de pus, acumulación de pus, por lo tanto, esa imagen del empiema del seno va a ser fácilmente identificada en una radiografía. Esta acumulación de pus se va a observar como una imagen radiopaca difusa con bordes definidos, ¿no? ¿Por qué? Porque existen niveles hidroaéreos que varían con la posición de la cabeza. Ustedes están observando en este momento la radiografía en la que la sombra radiopaca tiene un nivel superior bien definido, ¿verdad? En el lado derecho de la diapositiva. ¿Por qué? Porque en la parte inferior está la pus y hacia arriba está el aire. Entonces, de esta forma. Ahora, si el paciente inclina la cabeza y tomamos la radiografía con la cabeza inclinada, vamos a ver que la posición de los niveles hidroaéreos se modifica de acuerdo a la posición de la cabeza. Sabemos que en una sinusitis, en un proceso infeccioso que compromete el seno maxilar, existe una colonización bacteriana del seno maxilar por Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans y el Haemophilus influenzae. Estos microorganismos son sensibles a la acción de la amoxicilina, ¿no? Ahora, si administramos la amoxicilina a más ácido clavulánico, como es el Pentrax AC, o sea, ideal, ¿verdad? Para poder combatir esta infección. Ya que el tratamiento va a estar orientado, uno, a las manifestaciones inflamatorias, un analgésico antiinflamatorio, y al tratamiento de la infección, ¿no? Eliminar la etiología. El tratamiento conservador es restablecer la ventilación y el drenaje del seno maxilar, realizar los lavados y, sobre todo, administrar antibiótico, muy importante. El tratamiento quirúrgico, ¿no? Se hace un acceso del seno, que es la técnica de Cadwell-Look, realizar los lavados, el drenaje del seno maxilar, ¿no? Siempre bajo cobertura antibiótica. Veamos un caso clínico de osteomielitis crónica, ¿no? Muy probable posterior a una sinusitis, ¿no? Sinusitis, ¿por qué? Porque tenemos varios restos radiculares, piezas centrales que muy probablemente han drenado el contenido purulento y han comprometido el seno maxilar. Tenemos a la paciente ya con compromiso de los tejidos blandos de la cara, hay una deformación de la región geniana, un aumento de volumen. Al examen intraoral encontramos una ocupación del vestíbulo bucal. Si ustedes se fijan, hay un aumento de volumen en el vestíbulo, ¿verdad? Sobre la encía vestibular de la región comprometida.
¿Y qué más estamos observando? Estamos observando restos radiculares con contenido purulento. Uno presiona ese aumento de volumen y vemos que va drenando pus. Bueno, se hace la cobertura antibiótica y inicialmente se planifica una biopsia, ¿no? Por las características radiográficas y con el objetivo de obtener algún tejido para su estudio histopatológico. Se realiza la incisión, se elimina en profundidad esa lonja de tejido blando hasta llegar al plano duro, plano óseo. Una vez eliminada ese tejido, como están viendo en la diapositiva del lado derecho, se realiza el curetaje en el cual igual se observa que no hay resistencia del tejido duro y se va obteniendo todo ese tejido para enviar a estudio de biopsia. Una vez realizado el curetaje, se deja un drenaje que es de gasa iodoformada, ya que estamos comunicados con el seno maxilar. Suturamos parcialmente la herida y dejamos un drenaje, a través del cual introducimos gasa iodoformada y, lógicamente, este paciente requiere de controles más seguidos para poder cambiar la gasa y hacer el lavado del seno maxilar. Inicialmente, después de 48 horas, 7 días, 15 días y así sucesivamente. Tenemos ahí la imagen, la fotografía de la paciente, cómo llegó, ¿no? En el lado derecho. Y vean que después del tratamiento va disminuyendo ese aumento de volumen de la cara. Tenemos ahí a la paciente en una vista preoperatoria. Examen histopatológico. Nos confirman histopatológicamente que la lesión correspondía a una osteomielitis aguda crónica, ¿no? Episodios en que se agudizaba y episodios donde se mantenía atenuada la sintomatología. En una osteomielitis, recuerden ustedes ya que se va apolillando el hueso. Entonces, va a ir eliminándose, ¿no? El tejido óseo que está muerto, que es el secuestro de ese cuadro patológico. Bien, otro grupo de patologías del seno maxilar, la comunicación bucosinusal. Las causas pueden ser cirugía bucal, una exodoncia simple, una exodoncia quirúrgica, exodoncia de terceros molares, o cirugía maxilofacial, ¿no? La eliminación de tumores, la eliminación de una mitad del maxilar, dependiendo si es un tumor o maligno, ¿verdad? Dependiendo de las características. Pero las dos formas de tratamiento quirúrgico en el maxilar superior y sobre todo relacionada con los dientes centrales puede dar lugar a la comunicación bucosinusal. Las posibles causas de la comunicación: una periodontitis apical, las extracciones de los dientes, la osteotomía de los terceros molares, secundario a traumatismos o la extirpación de tumores. Esas son las causas de comunicación bucosinusal. Cuando hablamos de cuerpo extraño, desplazamiento de la raíz hacia el seno maxilar, ya se ha dado la comunicación bucosinusal. Existe una comunicación bucosinusal. O posterior a las exodoncias, tenemos que los alveolos de las piezas centrales no terminan de cicatrizar. Más al contrario, existe el crecimiento de un tejido rojo muy sangrante. Entonces tenemos que sospechar de una comunicación bucosinusal.
Existen formas de evidenciar, ¿no? La comunicación bucosinusal, sobre todo durante la exploración clínica posterior a la exodoncia. Uno, el signo del soplo, conocido también como la maniobra de Valsalva. Cuando esta maniobra de Valsalva es positivo, ¿cuándo se dice que es positivo? Primera cosa, una vez finalizada la exodoncia de un diente antral, lo que se tiene que hacer en frente a una sospecha de esta comunicación, agarrar el espejo, colocarlo enfrente del alvéolo vacío, pedirle al paciente que respire profundo, hay que ocluir las fosas nasales y pedir al paciente que sople. Como no existe una vía de salida por las fosas nasales y si existe una comunicación bucosinusal, el aire sale a través del alveolo. Y lo que vamos a ver en el espejo es que se empaña con el aire caliente que sale, ¿no? Entonces es un signo del soplo o maniobra de Valsalva positivo. Existe comunicación bucosinusal. Por lo tanto, requiere de tratamiento. El sondaje del alveolo. Podemos recurrir a un instrumento de borde romo. Introducimos en el alveolo, apegados a una de las paredes. Seguimos introduciendo el instrumental sin forzar, sin hacer fuerza. Si el instrumental continúa ingresando sin encontrar resistencia, también es positivo. Hay comunicación bucosinusal. Porque existe una lámina delgada de hueso o existe la cápsula, el revestimiento del seno maxilar, que en contacto con el instrumento, si está sano, indemne, va a haber cierta resistencia, no va a permitir el paso libre del instrumental, ¿verdad? Entonces, existen estas dos formas de exploración clínica para confirmar la comunicación bucosinusal. El tratamiento es la oclusión o el cierre de esta comunicación a través de la plastía, ¿no? Post-exodoncia, utilizando colgajos. ¿Cuáles son los colgajos que podemos usar? El colgajo mucoperiósteo de la encía vestibular, el colgajo de la mucosa yugal, un colgajo de la mucosa palatina y un colgajo a puente. ¿Ya? Veamos cuál es la característica de cada uno de estos colgajos. En esta primera diapositiva encontramos el colgajo de la mucosa yugal. Diseñamos el ancho y el largo en la cara interna de la mejilla y hacemos una divulsión. Separamos ese plano mucoso hasta poder obtener un colgajo, el cual va a ser trasladado sobre el alveolo para poder cubrir y colocar los puntos que sean necesarios. Ustedes están observando en la foto de arriba cómo se diseña el colgajo en la cara interna de la mejilla o del labio y este es trasladado sobre el reborde alveolar donde está el alveolo y la comunicación bucosinusal. El colgajo de la mucosa palatina. También podemos nosotros emplear el colgajo de esta mucosa palatina. Desventajas. A diferencia del anterior, esta es más rígida, ¿verdad? Menos elástica, no rígida, menos elástica. Por lo tanto, fíjense ustedes, tendríamos que diseñar el colgajo prácticamente en una mitad del paladar. Desventaja, otra desventaja, que tenemos que dejar una superficie de periósteo que cicatrice por segunda intención, si comparamos con la anterior, ¿verdad? Y de lógica es el posoperatorio de este tipo de colgajo es más doloroso para el paciente, es mucho más incómodo para el paciente, ¿sí? Ok.
Pero hay situaciones en las que va a ser necesario recurrir a este tipo de colgajo. Por ejemplo, cuando existen bridas cicatrizales en la mucosa yugal o en la mucosa del labio, o que existen frenillos que impiden el movimiento. Entonces hay ciertos factores anatómicos que nos van a orientar, ¿no? A realizar este tipo de colgajos de la mucosa palatina, que sí se puede hacer, pero con más molestias para el paciente. Luego tenemos este colgajo a puente. Cuando tenemos una zona desdentada, edéntula, ¿qué podemos hacer? Hacer una incisión paralela hacia adelante o hacia atrás del ancho que necesitamos cubrir el diámetro del alveolo. Hacemos un decolado y recorremos ese colgajo para que cubra el alveolo, ¿ya? Ese es el colgajo a puente, siempre y cuando estemos en un área extensa y edéntula, ¿no? No tienen que haber piezas dentarias, tal como están viendo en la imagen. Y este es el colgajo, ¿no? Mucoperiósteo. Si ustedes hacen una quirúrgica o una exodoncia simple y se evidencia que existe una comunicación bucosinusal, ese alveolo tenemos que cerrar, tenemos que hacer la oclusión de esa comunicación bucosinusal. Entonces lo que hacemos son dos incisiones trapezoidales a mesial y a distal del alveolo, hasta la parte más alta que se pueda. Agarramos los bordes del colgajo y cubrimos el alveolo. Vean la imagen del lado derecho. Una vez que han logrado ese colgajo, ¿no? Se llega o se trata de unir con el borde de la mucosa palatina, pero se fijan ustedes ahí, el colgajo se pone blanco, isquémico, lo cual nos indica que no es suficiente. Y como no es suficiente, ¿qué es lo que se hace? Generalmente agarramos este colgajo en su cara interna, tal como lo están viendo el dibujo del lado izquierdo. Agarramos el bisturí y en la parte más alta del colgajo hacemos una incisión para separar solo periósteo. Y esto va a permitir que crezca un poco más el colgajo. De tal forma que fíjense ustedes, una vez que se ha hecho ese procedimiento, vemos que la encía puede suturarse con la mucosa palatina, ya no se encuentra isquémica o blanquecina, ¿no? Y después de un tiempo, vean ustedes el posoperatorio, tenemos la cicatrización y el cierre y hemos tratado oportunamente lo que es la comunicación bucosinusal. Si no se hace la plastía o la oclusión de la comunicación bucosinusal, ¿qué podría pasar? Una sinusitis, ¿verdad? Ok. Lógicamente, todo esto bajo cobertura antibiótico, tratándose del seno maxilar, incluso el tratamiento farmacológico debería de darse por 10 a 15 días. Bien, otra complicación, otra patología del seno maxilar, los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños que pueden ser como complicación, ¿no? De las exodoncias, es muy poco frecuente, ápices o raíces desplazados hacia el interior del seno o por traumatismos, ¿verdad? Ahora es tan frecuente ver traumatismos automovilísticos, traumatismos de moto, que por el impacto que sufre el rostro puede incluirse algún cuerpo extraño, una astilla de madera, un objeto metálico punzante, cortante en el interior del seno maxilar, ¿no? Entonces,
los traumatismos también son una causa de que existan cuerpos extraños en el seno maxilar. El diagnóstico, lógicamente, nos vamos a apoyar en una imagen radiográfica o en una tomografía, ¿ya? Y todo cuerpo extraño, ¿cómo se evidencia? Se evidencia como una sombra radiopaca. Vean ustedes aquí, tenemos una radiografía específica de senos paranasales, la radiografía de Batters, ¿no? Y estamos observando en el lado izquierdo de la radiografía la presencia o una imagen radiopaca que corresponde a un cuerpo extraño. ¿Qué corresponde hacer? Eliminar el cuerpo extraño, ¿verdad? Con la cirugía de Cadwell-Look, haciendo un abordaje desde la cara facial o cara anterior del seno maxilar. Bien, bueno, la vía puede ser para eliminar, en el caso de las raíces desplazadas al seno maxilar, la vía puede ser por vía alveolar, pero es muy compleja. No tenemos una iluminación, una visión adecuada del área. Entonces habría que conocer muy bien la anatomía del seno maxilar y tener los exámenes radiográficos o tomográficos del momento, ¿ya? Como se trata de un cuerpo extraño, fácilmente podría desplazarse por las características del revestimiento que tiene el seno maxilar. Por lo tanto, la radiografía con la cual se tenga que intervenir un cuerpo extraño en seno maxilar tiene que ser del día, ¿ya? Ok. O les decía, a través del abordaje de Cadwell-Look, ¿no? Hacer una osteotomía de la pared anterior del maxilar, siempre vía abordaje intraoral, y para poder visualizar y poder sacar o eliminar el cuerpo extraño. Ojo, este tipo de abordaje del seno maxilar se lo tiene que hacer con anestesia general y en un quirófano que reúna las condiciones. No se puede realizar con anestesia local. Bien, es el caso que les mostré, ¿no? Ahí tenemos el ápice desplazado en el seno. Vean ustedes que si podrían ustedes observar a nivel del tercio apical de los premolares. En esta radiografía sí se evidencia la cortical del piso del seno maxilar. Así es que estos detalles no podemos dejar pasar así, sin observar, sin analizar, ¿ya? Tienen que ser muy cuidadosos al momento de observar una radiografía. Si, por ejemplo, en esta radiografía periapical transoperatoria, no se llega a ver en su totalidad lo que es el ápice desplazado. Véanse que está por encima del seno maxilar, perdón, del ápice de los premolares, ¿no? Entonces tendríamos que completar con una radiografía panorámica, más específico, con una radiografía de Batters, ¿no? Entonces es importante tener la imagen radiográfica o tomográfica que nos vaya a orientar en la ubicación exacta del diente desplazado. Bien. ¿Qué pasó? A ver. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Sí, ahí termina el tema de patología de senos maxilares. ¿Alguna consulta, pregunta?